Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, la etiqueta es SF Democracias. En esta edición especial de Sin Filtro nos acompaña Marta Lagos, directora ejecutiva de Latinobarómetro, un estudio de opinión pública que se realiza anualmente, alrededor de 19.000 entrevistas en 18 países de Latinoamérica, para conocer cómo está el pulso de la democracia. Muy buenas noches, Marta. Muy buenas noches. También nos acompañan nuestros analistas, Philip Chicola y Alejandra Morales. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Creo que la primera pregunta es: ¿cuál es el pulso de la democracia en la región, en América Latina? ¿Creemos más en la democracia o comenzamos a dudar de ella? Marta. Bueno, nosotros hace ya 5 años que estamos diciendo que la democracia tiene diabetes. Es una enfermedad invisible, la cual nadie se preocupa. Hay mucha gente que incluso no toma remedios, pero existe y va lentamente socavando, ¿no es cierto?, la salud de la persona. Bueno, eso es lo que le pasa a América Latina, lo que le pasa a Guatemala, lo que le pasa a los 18 países. Es un problema común, digamos. Es un problema común donde hemos perdido hace 5 años ya de manera sistemática el apoyo de la ciudadanía a la democracia, ¿no? Guatemala está muy por debajo del promedio regional, pero eso no significa mucho porque el promedio regional también, incluye esta gran amplia gama de 18 países, y en otros indicadores Guatemala está mejor, pero en este indicador particular Guatemala está por debajo del promedio regional, es decir, está un poquitito peor que el promedio de la región. Alejandro. Sí, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Me surge una pregunta cuando reviso pues el estudio que ustedes han llevado a cabo. El más reciente demuestra una tendencia que se viene siguiendo desde hace muchos años y que es precisamente lo que usted mencionaba, esa pérdida de la credibilidad en la democracia que han ido manifestando los ciudadanos poco a poco, pero creo que se debe a distintos factores, y probablemente uno de los que más afecta esa pérdida de la credibilidad es la falta de confianza en las instituciones públicas. ¿Qué ocurre en el caso de Guatemala cuando hablamos de confianza en las instituciones públicas y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, o al menos en los últimos 2 años? ¿Qué nos ha demostrado esta medición? Bueno, muchas gracias por su pregunta, porque efectivamente una de las grandes déficits de esta enfermedad, ¿no es cierto?, es la falta de confianza, que comienza con la falta de confianza interpersonal entre las personas. América Latina es la región del mundo más desconfiada de la Tierra, y desde hace ya más o menos unos 15 años que nosotros venimos registrando los niveles más bajos de confianza en el Parlamento, Poder Judicial, los partidos políticos, el gobierno, ¿no? O sea, las instituciones básicas de la democracia hoy día no cuentan con el beneplácito de la gente. Nuevamente, en el caso de Guatemala está un poquitito por debajo de la región, pero no necesariamente en el caso de confianza interpersonal. La confianza interpersonal en Guatemala está un poquitito mejor que el promedio de la región, pero sí la confianza en instituciones, donde la verdad es que ya no puede ser peor, ¿no? O sea, hay un 10%, 12%, 14% dependiendo del país, y cuando yo digo peor, que Guatemala está peor o mejor, es porque una tiene 10 y la otra tiene 12. Tampoco estamos hablando de que una tenga 40 y la otra tenga 5, ¿no? Entonces son unas dimensiones casi absurdas, ¿no?, de la poca confianza que hay en las instituciones de la democracia. O sea, estamos en un punto crítico. Hay que tomar conciencia de que la democracia en América Latina está en un momento de crítico, que va a llegar a crisis, y ya han sucedido crisis. Hay una crisis en Nicaragua, hay otra crisis en Venezuela, estamos en elecciones críticas en México, en Brasil, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver cómo se decantan estas carencias de la democracia. A mí un dato que me pareció bastante relevante es que cuando vemos el listado de instituciones de acuerdo al grado de confianza que tiene la ciudadanía en ellas, pues vemos que en la cola, en lo más bajo del grado de confianza, encontramos a los partidos políticos, y luego digamos que al gobierno, a los parlamentos. Pero hasta arriba de la lista encontramos a las iglesias y a las Fuerzas Armadas. Correcto. Entonces, a ver, ¿cómo explicar, digamos, que esa dinámica
casi colonial en donde dos corporaciones de varios siglos de antigüedad y de tradición en nuestras latitudes mantienen una gran relevancia a pesar de lo que esté ocurriendo en el mundo. Y mientras tanto nos damos cuenta que los partidos políticos están en lo más bajo. Claro, prácticamente ya no existen, sí. ¿no? Bueno, mire, la verdad es que son dos motivos distintos por los cuales están esas dos instituciones. En primer lugar, la Iglesia Católica ha perdido, y la Iglesia en general han perdido 20, 25 puntos de confianza en los últimos 10 años. Es decir, van en una franca declive, ¿no? Uno diría un declive incluso más alto que el que se ha producido con otras instituciones. En el caso de las Fuerzas Armadas es particularmente interesante porque la verdad es que los latinoamericanos juzgan a las instituciones, a las personas, los acontecimientos, por la manera como éstas se reflejan en la agenda informativa. Y las Fuerzas Armadas no están en la agenda informativa. Ese es su mayor capital. No existir, no tener conflictos, no estar involucradas en la corrupción, no estar involucradas. Bueno, hay varios lugares donde sí están involucrados, pero en general uno podría decir es una de las instituciones que hoy día no está puesta en cuestión en la agenda informativa. Sí están puestos en cuestión los partidos, el Parlamento, el gobierno, ¿no? Y por eso están mucho más abajo, ¿no? Entonces hay un tema de dónde estoy yo en el día a día, ¿ah? En la noticia, en el titular, en el comentario, en el analista, en el artículo de opinión, ¿no? Y la ausencia de mención a las Fuerzas Armadas naturalmente la lleva para arriba. Lo mismo pasa, yo diría, con los medios de comunicación. A medida que los medios de comunicación no se involucran en los conflictos de la vida diaria de las sociedades, también aparecen más arriba en la lista. Pero, y luego cuando vemos la parte de la confianza en los partidos políticos, también me llama la atención que no hay pues una correlación entre sistemas de partidos más institucionalizados y grados de confianza, porque vemos cómo hasta abajo de la lista aparecen países como México, El Salvador, Colombia, que digamos que son países que tienen una tradición de partidos pues relativamente estables. Los vemos coexistiendo con países como Guatemala, por ejemplo, que tenemos una tradición de partidos muy débiles y poco institucionalizados. ¿Cómo explicar entonces que indistintamente si hay una tradición sólida de partidos o una tradición débil de partidos, nadie cree en los partidos? Bueno, es que usted está en una posición especial de poder mirar los distintos países. El ciudadano cuando responde por sí mismo y por su país, responde respecto de su pasado en su país, responde de sus partidos respecto de esos partidos en tiempos anteriores. Entonces uno puede mirar y decir México, bueno, México ha tenido un deterioro brutal de su sistema de partidos, ¿no? De los últimos 10 años, y por lo tanto hoy día está abajo para los mexicanos. Ahora, a lo mejor Guatemala siempre estuvo abajo, pero se equipararon hoy día con México. Entonces, el ciudadano cuando responde no sabe lo que sucedió en el otro país, ni de dónde viene el otro país, ¿no? Esas son encuestas coyunturales que van midiendo cada vez un punto determinado. En el caso de Guatemala, los casos de corrupción, ¿qué tanto han afectado estos pilares de la democracia que en nuestra experiencia son recientes, que no son instituciones fuertes aún, que están en construcción, pero estos mismos casos de corrupción son los que directamente han pegado a estos pilares democráticos y que hace que la población se pregunte si vale la pena el sistema democrático? Bueno, la corrupción ha tenido varias consecuencias. En primer lugar, por supuesto, en el apoyo a la democracia, que siempre está afectado por los casos de corrupción. Pero se produce también un problema de saturación, donde los casos adicionales de corrupción que van sucediendo, la gente dice, viste, si yo ya te dije, yo sabía que era así. Siempre supimos que todos esos eran los demonios, ¿no? Y la ciudadanía se pone del lado de los ángeles. Yo estoy del lado de los ángeles y allá están los demonios. Entonces que hayan 10 demonios o 2 demonios, al final de cuentas cuando ya uno los declaró demonios, no importa cuántos sean. Por eso que los casos de corrupción terminan afectando más a la élite que a la ciudadanía, que ya descartó, que ya los como normalizó en algún momento. Y claro, que de alguna manera ya los pasó al otro lado y dijo, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Porque la experiencia guatemalteca nos ha dicho muchas veces, hemos visto comentarios en donde ante los casos de corrupción hay exclamaciones o
digamos, recuerdos por otras épocas en donde había menos democracia y menos corrupción? Bueno, lo que la democracia trajo es la información sobre la corrupción. Ojo, momentito, que eso es una cosa distinta. Muchos casos de corrupción o de prácticas, malas prácticas en los partidos, de financiamiento de las campañas, etcétera, han estado instaladas por décadas. Lo que pasa es que antes no teníamos idea. Y menos en un régimen dictatorial. Exacto. Y la democracia lo que hace es empezar a revelar. Le saca la tapita a todas estas ollas que empiezan a ebullir, ¿no? Y nos empezamos a enterar de todas las cosas que siempre sucedieron. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el argumento no se sostiene. Hay dos puntos de vista interesantes que creo que quedan plasmados en el estudio. Cuando hablamos de este declive de la democracia o de la confianza que tiene la gente en la democracia, creo que hay un punto importante que se refleja en el estudio, y es que las personas no desconfían del modelo democrático, sino de las instituciones que promueven el tipo de democracia que se promueve, que es un contraste interesante con lo que observábamos a finales de los 90 o a finales del siglo XX, en realidad, en donde la democracia era la vía. Pero hoy que la democracia ya no es la vía, porque cada vez parece un modelo menos prometedor, al menos en la medición latinoamericana. ¿Cuál es entonces la alternativa, o hacia dónde están derivando los modelos hoy en día? ¿Están yéndose más hacia modelos autoritarios, o terminaremos teniendo modelos sumamente descentralizados que puedan terminar incluso en reducciones del gobierno a lo mínimo y de las instituciones al mínimo, en donde el ciudadano pues puede operar con muchísima más independencia y autonomía? ¿Hacia dónde vamos? Mira, un buen símil de la democracia es el matrimonio. Cuando estás de novio todo es maravilloso, todavía no ha sucedido nada. Entonces, cuando hay una demanda de democracia porque hay un autoritarismo, entonces la democracia se ve como una cosa maravillosa que todo lo soluciona. Bueno, sucede la democracia, se recupera, se van los militares, se acaban las dictaduras y los regímenes autoritarios, y empieza la vida diaria, ¿no? Y entonces empiezan los problemas. Es un símil bastante interesante de comparar. Y el punto que tú dices es, ¿cómo se arregla? En el fondo me estás preguntando, ¿cómo se arregla este problema? Bueno, hay algunos pueblos, algunos líderes, algunos países que han querido ver si es posible arreglarlo a través de la democracia directa. Es decir, bueno, hay un problema, vamos a preguntar a la gente. Entonces están las consultas previas, los plebiscitos, las consultas ciudadanas, hay incluso gente que ha dicho, bueno, preguntemos a la gente por internet, etcétera, etcétera, ¿no? Tratando de suplir esta función de la representación, que en el fondo son los partidos los que han fracasado. Aquí el sistema de partidos en América Latina, en este país y en cualquier otro país, hemos visto que en los últimos 10 años de sistemas de partidos articulados, funcionando, de repente se produce una atomización, una pluralidad, que es, en el fondo, esta demanda de diversidad que tiene América Latina. Es como si hubieras tenido a toda la región metida en una caja, ¿no es cierto?, muy comprimida, y de repente, ¿no es cierto?, se abrió una ventanita por un lado y la gente dijo, mira, allá afuera hay otras cosas que me interesan. Y de repente se cayeron las 4 paredes, ¿no?, y todos quieren hacer una cosa distinta. Se produce una demanda de pluralidad que el sistema democrático no es capaz de recoger y no es capaz de representar, ¿no? Y es ahí donde vienen las crisis de representación que estamos teniendo en este momento, con los parlamentos que son inválidos, etcétera, ¿no? Hacemos una pausa, la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Democracias. Regresamos, estamos conversando con Marta Lagos. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, tiene la palabra Philip Chicola. Hay un tema de la medición que yo quisiera poner sobre la mesa, porque estoy viendo muchísimos de los comentarios que nos están haciendo llegar los televidentes, y es precisamente la percepción de quién es el beneficiado por la democracia.
o para quién se gobierna en la democracia. Que por lo menos unos 30 comentarios que ahorita nos están haciendo llegar los televidentes dicen es que la democracia está capturada por intereses económicos, criminales, de partidos políticos, de una pequeña rosca. Y cuando vamos a ver, por ejemplo, la medición del Latinobarómetro, hay precisamente un ranking en cuanto a la percepción de que la democracia no sirve a los intereses de la mayoría, sino de un pequeño grupo. ¿Cómo? Bueno, yo creo que esa es una de las... Yo nombraría dos de las grandes falencias, ¿no? Y la expectativa esta de cuando estás de novio, ¿no es cierto?, de que el tipo te va a querer y que vas a, en fin, a vivir feliz toda la vida. Bueno, te casaste y te diste cuenta que en realidad no te quieren. Esto es, ¿no? Esto es la sensación de que te dijeron que iban a gobernar para ti, pero de verdad te pidieron tu voto y lo que hacen es beneficiarse ellos. Esa es, por eso cuando a mí me preguntan sobre la corrupción, yo digo, esa es la peor de las corrupciones de la democracia, porque significa que hay una no representación de los intereses de los que votaron, ¿no? Y hay muchos países que han disminuido su participación electoral justamente porque esa gente dice, ¿yo qué voy a ir a votar? Si igual vote o no vote, estos tipos van a trabajar para ellos, no van a trabajar para mí, ¿no? Me parece que si hay algo que hay que remediar, corregir, dar vuelta, es esa variable, ¿no es cierto?, de que la gente tiene que volver a decir, estos gobiernos que yo elegí, ¿no?, trabajan para la mayoría, trabajan para mí, no trabajan para ellos. Ahora, hemos tocado probablemente uno de los puntos más interesantes que se miden no hace mucho tiempo en el Latinobarómetro, y es precisamente el tema de la corrupción, que es un virus casi exclusivo de las democracias. Pero cuando entramos a ver la corrupción y ahondamos un poco acerca de cómo este fenómeno ha ido afectando a las distintas democracias en América Latina, nos vamos a llevar los guatemaltecos probablemente una grata sorpresa al ver que, a diferencia de países como el Brasil, el nivel de aprobación o la percepción de la gente en cuanto al combate a la corrupción, tenemos un 70% de personas que creen que hay avances en el tema del combate a la corrupción. ¿Qué nos demuestra esto y cómo coloca a Guatemala en comparación al resto de América Latina en esta lucha en contra de la corrupción, que es un fenómeno que todos los países latinoamericanos están tratando de combatir? Bueno, la verdad es que en esta enfermedad que tiene dos pedazos, ¿no? Una es la corrupción previa existente de toda la vida, de sistemas legales que tenían grandes vacíos cuando no hay financiamiento de partidos, etcétera, y otra es la corrupción que viene con la riqueza. O sea, los países crecieron, hemos crecido como región, con niveles de libertad de acción como no habían habido nunca en la historia, ¿no? La formación de las clases medias, etcétera, ¿no? Y eso trae consigo una segunda fuente de corrupción, ¿no? Pero bueno, el tema de la corrupción en América Latina es relativo. Yo, chilena, converso con un argentino que me dice, no, dice, ustedes no tienen nada de corrupción, nosotros tenemos monjas que guardan maletas con billetes, con millones de dólares en el sótano del convento. Lo ponen como ejemplo, ¿no? El ejemplo del caso en el gobierno de Kirchner. Entonces, tú dices, ya, bueno, efectivamente nosotros no tenemos eso, pero sí, nosotros sí tenemos casos de corrupción. Ahora, el tema no es quién tiene más corrupción, sino que quién tiene la percepción de que esa corrupción es mayor, de nuevo, que la que había antes en su propio país. Y lo que está sucediendo aquí en Guatemala es de que la gente tiene la percepción de que se conoce más, se sabe más, pero hay alguien que está tratando de hacer algo en contra, ¿no? Eso no es lo mismo que pasa en Brasil, donde nadie cree que se está haciendo algo en contra, porque ya no se sabe quiénes son los corruptos, porque se matan entre ellos, ¿no? O sea, los bandos se acusan de corrupción cruzada, o el caso de México, o el caso de Argentina, donde la corrupción está completamente penetrada en la totalidad de la sociedad. A ustedes tienen una ventaja en ese sentido, a lo mejor aquí está solamente un pedazo de la élite muy corrupta y no necesariamente la población involucrada, aún. Ojo, porque esto es como una plaga que va avanzando. Entonces, ¿qué tiene que hacer Guatemala para parar, para que esa plaga no siga avanzando y abarque también a la población? Por lo menos ponerle el muro para que contenerla y tratarla a ese nivel, ¿no? Ahora,
no me cabe la menor duda que si yo pregunto, porque este año no preguntamos si había aumentado la corrupción, seguro van a contestar que sí también. O sea, las dos cosas son paralelas. Yo puedo creer que están combatiendo, pero también creo que sigue aumentando. Ahora, uno de los grandes grandes recetas que siempre ha tenido la región contra la corrupción son esos mesías que vienen a ofrecerse como fuera del sistema, que critican esa misma corrupción y critican a esa élite que mantiene un Estado ineficiente. Claro. Yo no soy político, soy el outsider. Claro. En las próximas elecciones en la región vemos esos casos. Nosotros el próximo año tenemos elecciones. Es muy posible que entonces venga uno de estos personajes a ofrecerse como la solución a un sistema ineficiente. Bueno, la amenaza populista está, ¿no? Estamos, por eso es que es tan importante lo que pase este año en la región, en las elecciones. El caso mexicano es, quién sabe, el más preocupante, porque un candidato que hoy día se ve como el candidato ganador, hace 5 o 6 años atrás, era considerado como el más populista de todos. Entonces hoy día este candidato ha ido, digamos, evolucionando en su imagen, pero yo creo no en su contenido, y México puede terminar con un presidente populista. Que dice yo vengo, y que entra a la política diciendo yo vengo de afuera, esos señores son los malos, yo soy el bueno, ¿no? Entonces eso hace clic con lo que piensa la gente, que la democracia no le funciona o no le trabaja a ellos. No, lo que hace clic es con la ausencia de la representación de los partidos, que no han cumplido con su rol, con un parlamento que no los representa, y que dicen, bueno, este señor por lo menos no tiene los males, no es tan demonio como eso que yo ya puse en el lote de los demonios. Viendo que un poco el populismo encuentra una puerta abierta, precisamente por la falta de confianza en las instituciones, en los partidos políticos, y vemos como los outsiders o los supuestos outsiders han logrado materializar ese discurso. ¿Qué posibilidad hay también de ver a religiosos y militares, que son los mejor evaluados en el ranking, también explotando ese discurso de rechazo a las instituciones políticas? Es decir, es el que esté yo bien evaluado, digamos que en la escala de instituciones políticas, sociales, me compra un espacio para poderme volver el día de mañana un potencial líder político, o si hay una separación funcional, mental de la ciudadanía entre la religión fuera de la política, o los militares ya no son los que gobiernan. Me resulta más fácil responder el lado de la pregunta por el lado de los militares, porque, a ver, yo creo que hay una cosa que quedó claro al final o al inicio de la transición, y es de que todos los países de América Latina, y yo creo que Venezuela es un buen ejemplo para ello, quieren ser llamados democracia. Los intentos de golpe en Honduras, ¿no es cierto?, 2009 y el último, también demuestran cómo yo creo que tuvo un efecto de ejemplo muy importante en la región, porque nadie quería estar en ese lado. Nadie. La élite no quería estar en ese lado, la gente no quería estar en ese lado. Nadie quiere dejar de ser llamado democracia. El hecho que hoy día Venezuela esté peleando, en el fondo está peleando el nombre, está peleando el título, la etiqueta, ¿no? La etiqueta. Te demuestra eso, y por lo tanto eso me parece que excluye completamente a los militares, que por lo demás fracasan en la función política, ¿no? O sea, si hay algo que el pueblo latinoamericano sabe, es que los militares no pudieron solucionar los problemas, y por eso se tuvieron que volver a los cuarteles, ¿no? Hay un pequeño grupo de gente que todavía en todos los países cree en el militarismo, pero es una minoría que no ha variado en el tiempo, y no presenta una amenaza a la democracia. Yo creo que la amenaza a la democracia está mucho más por el lado de la ausencia de representación, por el lado de los populismos, por el lado del señor que viene con el experto y dice yo tengo una varita mágica, yo le voy a llenar su hoyo, yo le voy a poner su luz, yo le voy a dar su tarjeta para que vaya al hospital, y le voy a dar un techo para que usted no se llueva no se moje cuando llueve. Eso yo creo que es la amenaza más grande de la democracia, que es minar la base que había, porque la base de la democracia estuvo alta, estuvo en 65% en América Latina, ¿no? Aquí lo hemos perdido, perdimos una cosa que teníamos que era tremendamente valiosa
¿no? ¿Se terminó la ilusión por la democracia? No sé si se terminó, pero fuimos haciendo las cosas mal, ¿no? Y no fuimos, como digo yo, esto es una diabetes, que un día te dice, mira, tiene 120, tiene que ser 100. Bueno, te dice, no importa. La pregunta, ¿se puede controlar esa diabetes? Bueno, yo creo que si supimos hacer las cosas mal, podemos saber hacer las cosas bien. ¿Ah? Es decir, efectivamente, por ejemplo, contener la corrupción donde está y no dejar que se siga diseminando es un tema que se puede hacer. Hacer reformas para que se financien los partidos políticos. Renovar la élite política. Hacer reformas para que la gente que entre y salga del Estado no sea a dedo de los políticos, sino que existan concursos, que hayan condiciones, etcétera, que la gente pueda hacer carrera, que exista algo de meritocracia. Yo creo que todas esas cosas se pueden hacer y eso va conteniendo la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el político sea un tipo todopoderoso que le da trabajo a todo el mundo, ¿no es cierto?, que reparte prebendas, que es en el fondo lo que la gente dice está abusando de su poder. ¿Es la institucionalización de los partidos políticos el remedio que podría mejorar ese encanto de los latinoamericanos por la falta de representación que observan en las democracias? Yo creo que sin duda unas buenas leyes de partidos con financiamiento, controles, transparencia y accountability ayudaría muchísimo a que, digamos, separara esta gotera, ¿no?, de casos de corrupción o de clientelismo, de paternalismo, populismo, como quiera llamarse, que tienen los países latinoamericanos. Me parece que sí se pueden hacer las cosas. Yo no me daría por vencida en ningún caso. Yo tengo una última pregunta a don Philip sobre la información y la democracia. ¿Qué tanto la penetración de las redes sociales o las nuevas tecnologías de la información han desplazado a los medios como el gran interlocutor entre la ciudadanía y el poder, como el gran, digamos que, foco de comunicación entre la ciudadanía y el poder? O sea, ¿los medios han sido desplazados como sí está ocurriendo, por ejemplo, en otras latitudes, o todavía son una parte importante digamos que del proceso democrático? Mira, yo sí creo que hay una gran evolución de las formas en las cuales la gente se comunica. Sin embargo, creo que la función de los medios, en el fondo, no cambia, ¿no? Que los medios están teniendo problemas para cambiar su manera de hacerlo, están teniendo problemas, pero la ciudadanía siempre va a necesitar alguien que lo analice, alguien que lo resuma, alguien que lo objetive, alguien que lo refleje, ¿no? Porque las redes sociales han probado ser mentirosas, inexactas, manipuladoras, en fin, llenas de basura y llenas de insultos. O sea, las redes sociales nunca, creo yo, van a sustituir a los medios de comunicación, pero sí se va a cambiar la manera de comunicarse en la forma, no en el fondo, me parece a mí. Sin duda, un gran reto para los comunicadores. Es un gran reto, ¿no? Pero las redes sociales sí ayudan a la percepción de transparencia, aunque no son efectivamente una función de transparencia. La gente tiene la percepción de que hay más transparencia porque yo puedo decir, mira, yo estuve parada en la esquina y yo vi cómo fulano hizo tal cosa, o sacan una foto, o ponen un video, etcétera. Pero eso no es un medio de comunicación, eso no es una información fidedigna, creo yo. Bueno, hemos llegado a la primera parte de este Sin Filtro. Muchísimas gracias, Marta Lagos, directora ejecutiva del Latino Barómetro. Muy interesante Mucho gusto estar con ustedes. Plática y esta conversación, Marta. Vamos a la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Democracias. Antes de continuar con el segundo tema de la noche, vamos con nuestro director Aroldo Sánchez para conocer los temas de Sin Reservas. Adelante. Buenas noches, Ben Caichín. Hoy en Palabras Sin Reservas, ¿a dónde lleva el presidente a Guatemala? Es la gran pregunta que preocupa a la población del país. También faltan 22 días para que inicie la Copa Mundial Rusia 2018. Conoceremos los nombres y las curiosidades de los estadios que serán sede del evento deportivo más importante del mundo. Y al cierre, en Guatemala hay alrededor de 200,000 personas que se identifican como transgénero, que todos los días luchan por sus derechos y por tener oportunidades.
Esto y mucho más en breve, luego de Sin Filtro, así que quédese con Guatevisión. Bueno, el segundo tema de la noche, bueno, ayer por la madrugada, en Torre de Tribunales, muchas personas, muchos sectores ahí presentes esperaban conocer la sentencia del caso Molina Tyson, y esto fue lo que ocurrió. Tras la declaración unánime del Tribunal C de Mayor Riesgo, condenó a Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Francisco Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, responsables de cometer los delitos. Delitos contra los deberes de humanidad en agravio de Emma Guadalupe Molina Tyson. Que los acusados Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García son responsables como autores del delito de desaparición forzada en agravio de Marco Antonio Molina Tyson. Se ordenó continuar la investigación de los responsables del delito de desaparición forzada en agravio de Marco Antonio Molina Tyson. Se ordena la destrucción de la evidencia material mientras no exista investigación pendiente, debiendo el Ministerio Público verificar tal situación. Las reparaciones dignas se realizará el lunes 28 de mayo a las 9 horas en la sala del tribunal. Al concluir con la sentencia, los asistentes aplaudieron a la familia Molina Tyson y no faltó el abrazo entre la mamá de Emma y su madre Emma Tyson Álvarez de Molina y la barra acusadora. Una activista encaró a Callejas y familiares de los militares reaccionan y la manda a su casa. También hubo abrazos con los sentenciados. La salida de las víctimas de la sala de mayor capacidad también fue aplaudida y al fondo se escuchó el canto "Aquí no llora nadie" de Otto René Castillo por activistas de derechos humanos que acompañaron el proceso. Emma Tyson se limitó en brindar declaraciones ante la justicia para sus hijos, pero queda pendiente encontrar el paradero de Marco Antonio Molina Tyson, quien fue desaparecido y sacado de su casa en la colonia La Florida en 1981. En la sala seguían los familiares de los exmilitares y también cantaron el himno del Ejército de Guatemala. Sé positivamente que Dios es justo y Él sabe cómo fue mi proceder y mi inocencia. Por una Guatemala en paz, con información de Suseli Contreras, Ana Lucía Morales y Luis Arche. Eso fue lo que se vivió ayer en la madrugada, esta histórica sentencia. Hablemos del caso Molina Tyson, que en redes sociales ha polarizado, como son estos casos, por detractores y quienes apoyan lo que decidió el tribunal. Yo voy a empezar a decir una cosa. A ver. Miren, en general los casos de justicia transicional en Guatemala han sido muy polarizantes. Digamos que hay sectores que se oponen completamente a todo tipo de casos de justicia transicional y hay otros sectores que han encontrado, digamos, que en estos casos pues la apertura para alcanzar justicia, valga la redundancia, por crímenes cometidos durante el conflicto armado. Pero algo que sí me parece de verdad deplorable y de verdad me parece un argumento muy deleznable es querer levantar la tesis que las víctimas presentan acusaciones porque están en búsqueda de resarcimiento. O sea, generalizar eso. Esa generalización, y que lo vemos en redes, es que de verdad me choca. Y yo tengo mis cuestionamientos respecto de algunos... de los casos. No de los casos, del modelo de justicia transicional. Pero yo creo que no es momento para presentarlos. Pero de verdad me choca, me parece deleznable que se quiera presentar la tesis de que hay personas que fueron víctimas de violencia, ya sean ellos, sus familiares, pues su entorno directo, y que 30 años después lo que están buscando es dinero. O sea, es de verdad, me parece un argumento simplista, de desinformación, y que ante la incapacidad de generar defensas técnicas legales, tienen que recurrir, digamos, que a esta narrativa superficial, deleznable, para generar, digamos, que un ambiente de simpatía de parte de algunos sectores. De verdad, a mí no me cabe en la cabeza que pueda haber una persona que perdió a un familiar en el conflicto armado y que hoy esté viendo cómo se hace millonario por ese familiar. De verdad me parece deleznable ese argumento. O sea, yo creo que aquí tenemos que aprender a separar
los hechos, los casos, los procesos, la información histórica, digamos que un debate racional de cuál es el mejor modelo de justicia transicional, que muchas veces a la de esa, digamos que esa evita, ¿no? maralla de desinformación que está pululando ahí en el ambiente. O sea, a mí sí, de verdad ese argumento de pensar que alguien está en esto por el dinero. Y estoy hablando de los familiares, o sea, porque eso es lo que estamos viendo que se está repitiendo en redes sociales, que están diciendo, sí, entonces ya se ganaron el resarcimiento. Miren, yo me pongo a pensar, pues gracias a Dios no tengo ninguna persona en mi entorno directo que haya sido víctima del conflicto armado, pero si yo hubiese perdido algún familiar en el conflicto armado, indistintamente de qué bando lo hubiera cometido el acto, yo quisiera justicia, no el resarcimiento. O sea, me parece muy bajo, vil. Como si fuera un negocio muy rentable desaparecer a los familiares para después cobrar el resarcimiento. Y que evitan lo que dice Philip, tal vez debatir el modelo de justicia transicional, si tenemos el que puede lograr una reconciliación nacional o no. Ese debate creo que es válido, creo que hay que hacerlo, lo hemos tenido cuando se han presentado casos anteriores, pero que esta discusión polarizante, simplista, generalizando los motivos de por qué se está exigiendo justicia, nos cierran la puerta a un debate más serio sobre estamos haciendo bien las cosas para lograr una reconciliación nacional. Y creo que ese es el debate que hay que fomentar. Y para responder a esa pregunta, ¿estamos haciendo bien las cosas para lograr una reconciliación nacional? Yo creo que el caso Molina Teyssen nos da la evidencia de que no las estamos haciendo bien. Ese debate no se ha elevado. El hecho de que al día de hoy, tantos años después, sigamos evaluando este caso, casos de desapariciones, casos de secuestros, desde una perspectiva ideológica y en una perspectiva de defensa de derechos humanos fundamentales y básicos, nos da evidencia bastante clara de que aquí en Guatemala no estamos buscando la reconciliación, sino una absoluta polarización. En primer lugar, yo quisiera conocer los argumentos de las personas que defienden desde una perspectiva ideológica a cualquiera de los bandos cuando estamos hablando de violaciones a derechos humanos. Primero que nada, una de las partes involucradas, y que en este caso es el ejército, es una institución apolítica y que por tanto no tiene ideología, idealmente no debería tener una ideología, no debería de servir en función a una ideología, sirve al Estado, sirve en función de lo que el Estado necesita y no necesariamente se apega a ningún marco ideológico. Entonces no tiene ningún sentido adoptar una narrativa ideológica para tratar de defender delitos que se hayan cometido durante el conflicto armado interno, y esto aplica para los dos bandos, aplica tanto para la guerrilla como para el ejército. Yo creo que si no elevamos el debate a lo que es verdaderamente importante y lo llevamos hacia un debate técnico, hacia un debate de derecho comparado, aprender de las experiencias de otros países, cómo lo han tratado, si no dejamos ese ego, ese orgullo, que creo que es algo muy guatemalteco, pero bueno, tal vez lo vemos también en el resto de Centroamérica y los demás países que tuvieron que enfrentar o fueron víctimas de estos conflictos armados internos. Veamos tal vez la experiencia de Alemania, porque a mí el caso guatemalteco me parece muy extraño cómo se adoptan esta narrativa, cómo se adoptan estas posturas ideológicas radicales cuando se habla de la figura del ejército y sus actuaciones durante el conflicto. Yo no veo a los alemanes en realidad celebrando muchas de las decisiones que se cometieron, que tomó el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. No lo veo como una cuestión, es una vergüenza. Hay una vergüenza. Hay una mea culpa nacional por lo que ocurrió en ese momento. Que no desacredita la figura del gobierno ni a la institución del ejército, al alemán propio, pero sí reconoce la culpa que tuvieron las personas que cometieron estos delitos. Es más, por ejemplo, cuando ustedes hablan o van a Alemania concretamente, ese periodo de la historia, de la época nazi, es un periodo que a los alemanes les genera vergüenza histórica. O sea, no solo digamos que hay un reconocimiento del holocausto, obviamente no hay un esfuerzo por negarlo, hay un reconocimiento de lo que se hizo mal, y como sociedad el pensamiento lo que ha hecho es decir, miren, sí, o sea, eso pasó, y de verdad como herederos de tercera, cuarta generación
de los actores que estuvieron en el centro del poder político, fueron responsables de la masacre del holocausto judío, pues a nosotros nos da vergüenza. O sea, eso se escucha comúnmente en Alemania. Aquí el problema que hay es que todavía estamos en una condición en donde ni siquiera hemos aceptado los hechos. Porque una cosa, a ver, el primer punto de partida es aceptar los hechos. Y aquí, por ejemplo, escuchamos cómo se cuestiona las masacres, se cuestionan las desapariciones forzadas. Por ejemplo, una de las tesis, entiendo yo, de la defensa fue que Marco Antonio estaba vivo en no sé dónde. O sea, de entrada hay un cuestionamiento de hechos. Luego, como hay un cuestionamiento de los hechos, hay un cuestionamiento de los tipos penales. Que ahí es donde yo sí tengo una observación. Okay. En cuanto a la discusión de, bueno, cómo lo que pasó en Guatemala, en qué tipo penal encaja. ¿Es genocidio? ¿Es delitos contra la humanidad? Para mí no se cumplen las condiciones de genocidio, es mi opinión personal, pero eso no implica que estoy negando los hechos. Simplemente para mí encaja más en los delitos contra los deberes de la humanidad. Pero luego, al no haber un acuerdo sobre los hechos, ni el tipo jurídico de lo que ocurrió, menos que va a haber un acuerdo de cómo subsanamos el daño causado. Sí, no, ahí no hemos llegado a ese acuerdo. Y luego, a ver, como no hay acuerdo sobre esos tres, tampoco, menos que hay acuerdo todavía en cuál es la ruta para reconstruir el tejido social. ¿Por qué? Porque si no somos ni siquiera capaces de reconocer lo que pasó, cómo ocurrió, las violaciones que ocurrieron en los años 60 al 96. Aquí también se ha querido presentar, digamos que erróneamente, la hipótesis de que es una discusión de ellos contra nosotros. O sea, nosotros fuimos las víctimas, ellos son los 100% responsables. Y digamos que eso es muy común en cuanto a la defensa de las instituciones del Estado, que es decir, es que ¿por qué nunca se le endilga responsabilidad a los grupos guerrilleros? Pero también del otro lado, la sensación que hay es de querer, digamos que sobremagnificar muchas de las responsabilidades y hacerlas institucionales. Entonces, se ha vuelto, digamos que una polarización en cuanto a la interpretación de y los un tejido hechos social roto. Vamos a la pausa, revisamos la etiqueta SF Democracias. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de la sentencia del caso Molina Tyson y lo que ha repercutido luego de conocerse esta decisión de los jueces. Se ha hablado mucho sobre el papel del ejército. El mismo juez Chitumul ayer en la sentencia lo decía. Él hablaba de que se extralimitaron, que hubo una interpretación personal de lo que significaba la doctrina de seguridad nacional. Mientras otros señalan que estos hechos deberían de estar pues resueltos por la Ley de Reconciliación Nacional. Y esto se replica en redes sociales, esta discusión. Hablemos del papel del ejército y lo que los jueces determinaron ayer. Creo que valdría la pena tal vez abordar ese tema precisamente sobre una de las expresiones de uno de las personas que participa a través de las redes sociales y dice: aquí hubo un conflicto armado entre terroristas y defensores del Estado. Y que creo que este mensaje es el que ejemplifica en todo sentido el análisis que la mayoría de las personas hacen sobre este tipo de casos. En primer lugar, yo le plantearía una pregunta bastante sencilla y es: ¿cómo podemos calificar de terrorista a un adolescente de 14 años que nada tenía que ver con lo que estuviera haciendo la guerrilla en ese momento, ni tampoco era competencia del ejército atacar a civiles inocentes? Yo entiendo perfectamente bien que en un conflicto armado interno, y entendiendo también la figura de los ejércitos dentro de los estados, que terminan en última instancia siendo la policía del Estado, los defensores de la soberanía y del Estado, entiendo que tienen que existir este tipo de contraataques cuando surge un ataque, como ocurrió en el conflicto armado interno guatemalteco y cuando la guerrilla atacó. Cuando se presenta este fenómeno, cuando surge un grupo armado clandestino, ilegal, pues surge la figura del ejército y tiene que atacar. El uso de la fuerza es del ejército. El uso de la fuerza es del ejército, precisamente. Pero eso no quiere decir
que esa arbitrariedad y esa autoridad que se le delega al ejército para poder defender al Estado se extienda a cometer crímenes de lesa humanidad o a violar los derechos humanos fundamentales de civiles y del resto de ciudadanos. Es decir, no confundamos las cosas, porque una cosa es la tarea que tenía el ejército en ese momento y que tenemos, creo que conociendo el andamiaje institucional guatemalteco y las personas que están defendiendo hoy en día a los militares, que están en todo derecho de hacerlo, si son sus familiares, si son sus amigos o si simplemente comparten las ideas de este grupo, están en todo el derecho de hacerlo, pero creo que hay distintos bolsones para poder clasificar esta información. En un bolsón va la información técnica de funcionamiento básico, institucional y demás, de cómo funciona la figura del ejército, y en otro bolsón creo que deberíamos de ir poniendo los errores y crímenes y demás que se deben de medir con una óptica distinta y con una óptica de justicia, que no puede ser la óptica que hemos estado utilizando durante estos últimos años, que es la óptica ideológica, que Philip decía en el segmento pasado. No sabemos aún cuál es la ruta, pero yo sí les puedo garantizar algo: esta no es la ruta. El análisis que se está haciendo el día de hoy, la forma en que estamos abordando este problema, esta no es la ruta, definitivamente. Philip. A ver, yo sigo sosteniendo la hipótesis de que aquí como sociedad algún día vamos a tener que tener un debate maduro y profundo respecto de un mecanismo para alcanzar la verdadera reconciliación. Porque, ¿qué ha pasado? Aquí se han implementado, han habido, digamos que, dos modelos o dos sistemas o dos momentos, mejor, porque creo que ha sido más producto de dinámicas coyunturales que de una planificación. De 1996 hasta por ahí del 2006-2007, básicamente operó una especie de amnistía de facto. O no una amnistía de facto, operó, digamos que una no persecución. O sea, sencillamente en los 10 años posteriores a la firma de los acuerdos de paz, pues no hubo mayor actuación de las instancias judiciales respecto de los procesos asociados a violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado. Y digamos que eso generaba, entre comillas, menos niveles de polarización y de tensión, pero al mismo tiempo generaba altos niveles de descontento entre, pues, los grupos, las personas que fueron víctimas directas o indirectas del conflicto armado. A partir del 2006, pero creería yo concretamente a partir del 2010, empezamos a ver otra dinámica, que es una serie de casos asociados a violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado que empiezan a ser llevados ante los tribunales de justicia, de los cuales digamos que hay varios emblemáticos. Obviamente el caso de genocidio contra Ríos Montt, contra Sánchez y compañía, Rodríguez Sánchez y compañía, perdón. Obviamente también entra aquí el caso Molina Tyson, el caso Sepur Zarco, pero también de la masacre esta de Chimaltenango, de Agua Zarco, el Aguacate, perdón, que fue cometida por miembros de la guerrilla. En fin, digamos que son los casos paradigmáticos. Entonces, estos casos paradigmáticos tienen una dinámica inversa a la que se había generado anteriormente, que son casos que obviamente contribuyen a generar sentido de justicia para las víctimas, pero genera tensión y polarización política y social. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Las dos dinámicas, la dinámica de no perseguir judicialmente, pues había, digamos que, menos polarización, pero mucho descontento entre las víctimas. La segunda dinámica genera satisfactores para las víctimas, pero genera altos niveles de polarización. Entonces, la fórmula es cómo separas, cómo satisfaces las demandas de justicia y bajas los niveles de polarización. Porque, a ver, el problema que aquí ha habido es que no hemos sido capaces de encontrar una receta que permita juntar lo mejor de los dos mundos. Porque también, ¿qué está pasando? Digamos que el modelo de los procesos judiciales está teniendo y con esto no estoy diciendo que no debieran de ocurrir, porque aquí todo el mundo quiere malinterpretar lo que uno dice. El efecto de los procesos judiciales es que sí se genera una polarización. Probablemente una polarización más de burbuja que a nivel nacional, pero sí hay una polarización por lo menos entre actores políticamente relevantes. Uno. Y dos, esa polarización nos impide entonces entrar en un proceso de reconocimiento histórico de los hechos, de lo cual tiene que partir, digamos, la reconstrucción
de todo el modelo de justicia transicional. Por ejemplo, había un comentario ahí que decía, es que los tipos penales parten de ilícitos, no de hechos. Así es, pero es que el modelo de justicia transicional es mucho mayor, mucho más amplio que lo estrictamente jurídico. Por eso es, si nos vamos otra vez a analizar el caso alemán, que también obviamente no encaja al 100% la comparación con el caso guatemalteco, digamos que el primer reconocimiento era un consenso social respecto de aceptar lo que pasó, o sea, de reconocer los hechos. El segundo consenso social fue entonces de cómo procesar los hechos de acuerdo a ciertos tipos penales que se crearon después de la guerra, por cierto. O sea, hay una contradicción ahí, pero bueno. Pero siempre el primer elemento sobre el cual parte una transición de una sociedad post-conflicto es tener una conciencia colectiva de los hechos. Es que eso es lo que ni siquiera hemos tenido aquí en Guatemala. ¿Por qué no lo hemos tenido? No sé. Porque ese proceso de construir esa conciencia colectiva de los hechos se vuelve imposible en un entorno en donde hay una polarización tan marcada de querer negar los hechos, de querer minimizar los hechos, justificarlos, de querer, por ejemplo, cuestionar las motivaciones de quienes hoy quieren o no quieren mover una línea investigativa versus otras, en fin. Mientras no logremos reducir esos niveles de polarización y de tensión social, no vamos ni siquiera como sociedad a empezar a generar un consenso de, aunque sea, reconocer qué pasó. Y es que hay una forma muy fácil, creo yo, Philip, de elevar ese debate, y es quizás quitarse la venda de los ojos y reconocer que tanto las personas que sufrieron a manos de la guerrilla como quienes sufrieron a manos del ejército merecen justicia. Yo creo que ese debería de ser el primer gran consenso al que los guatemaltecos deberíamos de llegar, poner sobre un pedestal la justicia, la defensa de los derechos humanos ante todo, y reconocer que ambas partes merecen justicia. Si superamos esa fase de este debate, que es una fase absolutamente innecesaria, que no nos ha llevado hacia ninguna parte, vamos a poder empezar a construir un modelo distinto. Vamos a poder, si tenemos mejores propuestas, además de la política de resarcimiento, que es la que actualmente se utiliza, si existe una mejor propuesta que esa, la vamos a poder trabajar si llegamos al consenso mínimo, que es el de reconocer que ambas partes merecen justicia, porque todos los ciudadanos merecen tener acceso a una justicia que sea, valga la redundancia, verdaderamente justa y que resuelva con imparcialidad y con total apego a la verdad. Yo hago el ejercicio mental de qué pasa si nuestros hijos nos dicen qué pasó hace 30, 40 años, qué versión de los hechos les vamos a contar. Si no asumimos, si no reconocemos lo que sucedió en el conflicto armado interno, y reconocer que fue una pelea, pero donde también se cometieron abusos de ambos lados. ¿Qué les vamos a decir a ellos si no hemos reconocido los hechos y no construimos o no reconstruimos el tejido social que nos hace a todos guatemaltecos? ¿Hacia dónde vamos? Pues les digo, mientras no haya un modelo de reconciliación, y ojo, el modelo de reconciliación es una dinámica política, no jurídica. ¿Por qué es política? Porque modelos transicionales hay por lo menos 3 o 4 tipos. La decisión política es qué modelo transicional se acopla mejor a las condiciones propias de cada país. Ahí está, por ejemplo, el modelo de los tribunales especiales. Está el modelo que digamos que es el que se ha implementado en la mayor parte de los países de América Latina, que básicamente es que los mismos sistemas de justicia procedan entonces a procesar o a investigar y a procesar judicialmente los casos. Pero hay otros, por ejemplo el caso sudafricano, en donde el modelo transicional no se hizo vía el sistema de justicia, sino se hizo vía una serie de política pública, de marcos de políticas, de acuerdos políticos. Y sobre esa base de los acuerdos políticos se logró reducir el grado de tensión interétnica que había causado, digamos, que el conflicto interno. Y sobre eso entonces ya se encontró una ruta de cómo encontrar reparadores. Por eso les digo, el sistema de justicia transicional es un error quererlo ver exclusivamente desde la perspectiva jurídica, porque el modelo de justicia transicional parte de una decisión política. Y aquí en Guatemala es que eso es lo que no hemos tenido, la decisión política de hacia dónde casarnos. Se aprobó una ley de amnistía o de reconciliación nacional en el 97,
pero no necesariamente era una ley que contaba con el, digamos, el respaldo de la mayor parte de los actores políticamente relevantes en este proceso. Y entonces, ¿qué ocurre? Como nunca hubo un proceso político de ponernos de acuerdo, de hacer un acuerdo político de cuál era el modelo transicional a implementar, llevamos 22 años de haber firmado la paz y no hemos encontrado ese balance entre reparar a las víctimas o darle justicia a las víctimas versus reconstruir el tejido social. Bueno, hemos llegado al final de este interesante tema. Muchísimas gracias, Alejandra. Philip, a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.